Rodeado de mis dignos compañeros, el jefe de mi escolta, teniente Bustamante, los tenientes Rodríguez, Ceballos, el alférez Olmos y el fotógrafo Matilde, cuya campaña es un martirio conmovedor. Estropeado por el caballo, por las mulas, por los mosquitos, por el sol, por el hambre y por los continuos sobresaltos. Este viaje es para él un vía crucis, pero las fotografías son, con todo, excelentes. De esta manera hace referencia a Estanislao Ceballos al trabajo del fotógrafo Arturo Matilde, que lo acompañó en su célebre viaje al país de los araucanos en 1879. Arturo Matilde fue probablemente el primer fotógrafo que pisó y retrató las pampas argentinas, a costa de un enorme sacrificio, tal como lo exigía la rudimentaria tecnología de la segunda mitad del siglo XIX. Parecería a primera vista que una fotografía en estas condiciones, que se armaba sobre dos trípodes y bajo una carpa, apenas produciría trasuntos confusos de los objetos, pero los resultados han sido satisfactorios. Hemos tomado 70 vistas de mayor formato y varias menores. La fotografía iba a cargo del joven argentino Arturo Matilde, dependiente de uno de los principales estudios fotográficos de Buenos Aires. Los paisajes ocupan un lugar destacado entre las imágenes del viaje al país de los araucanos. La mayoría son vistas generales que muestran las características del recorrido. Se muestra una naturaleza virgen, desértica y disponible para la ocupación del hombre civilizado. Uno de los grabados que se han reproducido a partir de las fotografías originales tomadas por Matilde muestra a Ceballos como el científico equipado con los instrumentos y objetos que lo rodean. Alberto Meriot es un caso típico de fotógrafo del interior. Uno de esos pioneros que en terrenos totalmente desconocidos cumplieron una tarea imposible, con tecnología primitiva, alejados de los centros de provisión de materiales y con medios de comunicación muy deficientes. Alberto Meriot era un francesito, digo francesito por lo que nos ocupa, digamos, en el momento histórico que nos ocupa. Falleció ya siendo anciano en 1940 aproximadamente en Buenos Aires, pero había llegado con su familia, había emigrado de Borgoña, de Francia, de donde él había nacido en 1859. Y siendo adolescente comienza a trabajar como aprendiz y ayudante de Whitcomb, el famoso estudio Whitcomb, que estaba radicado en Rosario. Estoy hablando de 1875-77. Allí se hace ducho en este nuevo arte de la fotografía, rápidamente toma los conocimientos de fotógrafo. E incluso él por periodos quedaba a cargo del estudio porque Whitcomb hacía giras por el resto del país o generalmente iba a Buenos Aires. En el estudio Whitcomb además se reunía mucha gente en torno a la fotografía o diversos hechos, gente que estaba en el tema. Uno de quienes concurre a estas citas, a estas reuniones, el doctor Dupont, francés también, que había sido médico de la expedición de 1879 que hacen a la zona de Victorica, bajando desde el río Cuarto, Racedo. Por Dupont, Alberto Meriot toma conocimiento de que se va a hacer una nueva expedición hacia La Pampa. Finalmente, Meriot decidió ir a conocer la tierra de los Ranqueles, en la frontera del sur.
A fines de 1881 se trasladó a Río Cuarto. Por ese mismo tiempo, el general Racedo ultimaba los preparativos para realizar una excursión al territorio pampeano. Meriot, aprovechando su vinculación con el doctor Dupont, visitó al militar y logró que lo enrolaran como fotógrafo oficial en la expedición que saldría hacia La Pampa, al mando del coronel Ernesto Rodríguez. Y va levantando una serie de fotografías de los lugares, digamos, es el mismo camino que usa Mansilla para cuando su famosa excursión a los indios ranqueles en 1870. Entonces él va tomando fotografías, registros de ese camino, hasta que se establecen en el lugar donde se funda Victorica. Y bueno, y justamente va coincidiendo incluso otras crónicas de otra gente que ha dejado cosas escritas, el caso de Solano Cardoso, un indio amigo en esa época, un joven indio amigo adscrito al ejército, que luego muere muy anciano en Santa Rosa, y allá por 1910 escribe sus memorias y justamente narra su participación en esta expedición y va diciendo los lugares donde paran para fundar ese pueblo, que finalmente se funda donde está fundado Victorica, pero primero paró en Nueve Aguas o el Yancó, que es territorio de San Luis. Bueno, ahí no fue propicio el lugar para fundar un pueblo, después van a otro lugar, Los Trapales, tampoco, y finalmente van a Echogüe, y donde se funda. Bueno, toda esta fotografía, si uno ve las fotografías, hay fotos de El Yancó, de Nueve Aguas, hay fotos de Trapales, o sea, en los lugares donde iba parando, Meriot iba sacando fotos. Durante muchos años no se tuvo un conocimiento pleno de la existencia de estas fotografías. Se hablaba de su existencia, pero nunca antes habían sido publicadas. Hace algunos años atrás, los investigadores pampeanos José de Petris en primer término, secundado luego por Walter Casenave, ubicaron en el archivo del convento franciscano de la ciudad de Río Cuarto una serie de fotografías que, analizadas, resultaron ser de la fundación del pueblo de Victorica. Son 17 imágenes en blanco y negro, que aunque no tienen firma, pertenecerían a Alberto Meriot. Las fotografías de Meriot muestran el emplazamiento del nuevo pueblo y sus alrededores. Son las únicas imágenes conocidas de la época fundacional y sus protagonistas, tanto civiles como militares e indígenas. Seguramente ha tomado más fotos de las que yo tuve la suerte de encontrar casi fortuitamente en el convento de los franciscanos en el año 1990. Seguramente ha tomado más fotos. Desgraciadamente toda su colección de toda su tarea posterior se perdió, y lo único que se ha podido rescatar de Alberto Meriot son estas 18 o 17 tomas, que justamente a nosotros como pampeanos nos interesan porque es las fotografías de la fundación del primer asentamiento militar en La Pampa, que luego devino en un típico pueblo de campaña y primera población de La Pampa, que es Victorica. Domingo Mauricio Filippini nació en 1886 y se radicó en General Pico en 1912, donde tuvo una escuela-galería de fotos y el cine Belgrano Park. Realizó películas publicitarias, documentales y algunos cortometrajes como Carlitos en La Pampa, en la década del 20. Filmó también La lluvia de cenizas en 1932. Distribuía películas de la Paramount y proyectores en La Pampa, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
Su hijo Domingo nació en General Pico el 27 de julio de 1916 y falleció en la misma ciudad el 30 de mayo de 2013, a los 96 años. Había comenzado a sacar fotos a los 8 años con una cámara que le regaló su padre. Los Filippini documentaron fotográfica y fílmicamente la lluvia de cenizas volcánicas que cayó en la región en abril de 1932. También hizo cortos publicitarios y periodísticos, y publicidades con dibujos animados. Usted que reniega con el encendido de su automóvil, ponga una batería PRF y la DF, la batería que arrancó con todo, le brindará mejor combustión a su motor, con la consiguiente economía de combustible. En los comerciales cómicos actuaba el vecino piquense Juancito Constantino. Fue fotógrafo del diario La Reforma e implementó un sistema técnico, Clissés, con el que se podía publicar la foto de un hecho al día siguiente de que ocurriera, algo inédito en la zona. Yo tengo esta fuerza y salud porque tomo Yapeyú. Daniela Sosa reseñó la trayectoria que llevaron adelante sus abuelos durante 100 años. Cuando mi bisabuelo Domingo Mauricio Filippini llegó a la Pampa Central, era muy pobre y lo único que traía era una cámara de fotos. Era muy aficionado a la fotografía y le fascinaba la idea de poder tener recuerdos de personas o paisajes. En esta época eso era todo una novedad. Iba por los pueblos sacando fotos. A la gente le llamaba mucho la atención esto de sacarse fotos e iban para tener su propio retrato. Otros las querían para mandar de recuerdo a sus parientes de Europa y mostrarles cómo prosperaban aquí, en la Argentina. A la noche, en el cuarto de la pensión donde dormía, revelaba las placas. Cuando llegó a General Pico encontró muy pocos habitantes. El pueblo estaba haciéndose. Mauricio Filippini se quedó. Al pueblo llegaban continuamente muchos inmigrantes que eran su gran clientela. En la calle 20, entre 15 y 13, construyó el local de Foto Venus. Desde entonces, Fotografías Filippini ha captado con sus cámaras momentos inolvidables de la historia de General Pico. Hoy Fotografías Filippini ha cerrado, pero aún queda mucho por descubrir en su fabuloso archivo, que guarda en imágenes nada menos que la historia de un pueblo desde sus comienzos. El álbum Brudaglio es un compendio de imágenes que documenta la historia de General Pico desde su fundación en 1905 hasta 1915. Este álbum gráfico es considerado fundamental para conocer los primeros años de la ciudad. Las fotografías que allí aparecen fueron captadas por Mauricio Filippini. Don Ludovico Brudaglio no era fotógrafo. Fue uno de los primeros maestros que tuvo General Pico, pero supo anclar con palabras las fotografías
que Filippini aportó para el álbum. Ludovico Brudaglio tiene una historia, podríamos decir, dentro de La Pampa, muy importante, que algún día tenemos pensado escribirla, porque felizmente yo tengo la autobiografía manuscrita de él, que me la cedió en fotocopias una sobrina de él. Brudaglio viene de Italia, después de un tiempo trabaja en un comercio cerca de un pueblo chico cerca de Lincoln, en un almacén de ramos generales. Después conoce a una persona que lo lleva a trabajar a Victorica, aquí en La Pampa. Allí tiene diversos avatares y se conecta con la gente de la escuela. Era muy buen dibujante, muy buen pintor, entonces era el que hacía los dibujos, las láminas escolares y demás. Allí conoce circunstancialmente al gobernador de aquella época del territorio, durante la presentación de unos cuadros que él había dibujado allí en Victorica. Después Victorica hace un emprendimiento, un experimento con un emprendimiento bodeguero, porque en esa época en Victorica se cultivaba la vid, pero una insólita helada en el mes de enero le quema toda la producción. Entonces decide dos cosas fundamentales para su vida: una, casarse, y otra, venirse a vivir aquí a Realicó. Se casa y al día siguiente se viene a vivir a Realicó. Brudaglio gustaba del arte. Es el autor del busto de Adolfo Alsina, instalado en la plaza del centro. Había nacido en Bari, Italia. Cursó estudios de arte en pintura, fundición de bronce y escultura. En Nápoles se embarcó en un buque rumbo a la ciudad de Buenos Aires. En abril de 1906 llegaba a Victorica, en el territorio de la Pampa Central. En esa localidad pintó algunos murales en el Hotel Francés y también realizó retratos al óleo y lápiz, esculturas y decoraciones. Más tarde se instaló en Realicó, donde practicó la fotografía y fue uno de los fundadores de la Biblioteca Nicolás Avellaneda. Llega acá a Realicó y se radica en un hotel que estaba acá, en esa época era el Hotel Imperial, después fue Hotel Victoria. En una de las habitaciones de ese hotel instala un pequeño laboratorio fotográfico y hace retratos al óleo y al lápiz. Y a ese hotel viene a parar un día un inspector nacional de escuelas, don Mariano Arancibia, quien ya lo conocía de Victorica, y le sugiere por qué no va, como era una persona de mucho talento, por qué no va a estudiar en el colegio, la escuela normal en Santa Rosa. Logra convencerlo. En esa época la escuela normal era de 2 años, así que Ludovico Brudaglio va ya casado y con un hijo a radicarse a Santa Rosa, y a raíz de que está allí en la escuela normal, dibuja para un día del maestro una pintura de Sarmiento que aún está ahí en la escuela normal de Santa Rosa. La hemos visto no hace mucho con otro amigo historiador. Allí se da la coincidencia o no de que va también el gobernador, quien ya lo conocía de Victorica, ve ese retrato que está muy bien hecho en la escuela, ve el talento que tiene, luego de un diálogo con él lo invita a que lo visite en Casa de Gobierno. Realmente con ya una familia constituida prácticamente, Brudaglio, y el estudio necesitaba de cierta ayuda, así que bueno, después de un tiempo va a hablar con el secretario de la Gobernación, le pide una audiencia y el gobernador lo nombra en la policía.
y le pone a su disposición, se crea el laboratorio fotográfico y dactiloscópico en Santa Rosa, y él es el que está al frente. Allí se recibe de maestro normal, después renuncia a la policía y es destinado a una escuela en General Pico. Después creo que al fundarse una escuela en Arata, me parece que es, él va allá tras la inauguración como director de la escuela, después vuelve a la escuela 111 en General Pico, si no me equivoco, ya como director, y después tiene una larga vida docente, va a otras provincias, se termina su carrera docente como inspector nacional de escuelas y muere en Buenos Aires el 11 de noviembre de 1962. Gladys Sago dice de Brudaglio: Brudaglio había dejado un país lleno de colores para inundar sus retinas del caprichoso ocre del desierto. Y en una inconsciencia, quizá nunca develada, trocó su mar azul por el otro, el secreto mar donde abrevan las raíces de la pampa. Y el artista se nutrió de melancolía, sortió la soledad, recorrió los caminos todavía no marcados por las huellas que tenían resabios de rastrilladas, y dejó para siempre un legado.